los que accionaron las armas, salieron huyendo y se les reportó que iban en un automóvil, al parecer Sparks, que iban en las diferentes calles de Ciudad Obregón, que se andaban escondiendo, eludiendo la acción de la justicia. El automóvil fue identificado en la calle Michoacán, cerca donde está el Hospital General de esta ciudad, y desde ahí se dio una persecución, según los elementos de la Policía Estatal, se dio la persecución de este automóvil que llevaba a bordo personas armadas quienes habrían disparado en contra de los elementos de la Policía Estatal. El hecho donde fallece el muchacho es precisamente porque el automóvil Spark se detiene en la calle 6 de abril entre Campeche y Yucatán, aquí en la Colonia Hidalgo, para mayores referencias a una cuadra de la central camionera de Ciudad Obregón. El automóvil se detiene allí y según la versión que han dado a conocer la Policía Estatal de Seguridad Pública, según esto, de allí bajaron individuos armados que huyeron, individuos que salieron corriendo del automóvil y no pudieron ser detenidos ni alcanzados por los disparos de las policías estatales. Sin embargo, en el automóvil se quedó una persona que era precisamente el conductor y a él lo acribillaron, muriendo allí en el instante, ¿no? Julio. Este hecho ha generado controversias y mucha también, pues más que inquietud, genera ya mucho coraje, mucha protesta social, porque al parecer el joven era totalmente ajeno a esos hechos. De acuerdo con familiares del muchacho, él apenas iba llegando a su casa a la 1 de la mañana cuando le tocó estar en el lugar donde los policías estatales habrían perseguido a los presuntos delincuentes, ¿no? Entonces, esta versión de los familiares choca frontalmente con la versión de la Policía Estatal. El muchacho, dicen sus familiares, de acuerdo con la información que recogieron compañeros reporteros ayer en las instalaciones del edificio de seguridad de la Policía Estatal aquí en Ciudad Obregón, de la AMIC, perdón, los familiares decían que Alexis Rafael, de 26 años de edad, estaba llegando en ese preciso momento a su casa cuando se da el intercambio de tiros entre los delincuentes y los policías estatales. Y él queda allí y sobre él vacían las armas de las armas oficiales, dándole muerte al instante. Las fotografías del muchacho ya fallecido circularon por redes sociales, donde pueden observarse varios disparos en el vientre de él, ¿sí? ¿De la familia que dicen que iba llegando a su casa? Así es, sí, los familiares se presentaron ayer, les decía, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado aquí en Ciudad Obregón, para negar los hechos, negar la versión que da la Policía Estatal y exigir que se investigue y se castigue a los responsables. Ahora, la versión... Disculpa, ¿cuántos disparos recibió este joven, Alexis? No tenemos la cuenta, pero sí fueron varios, porque en las fotos del cadáver se ven varias perforaciones en el vientre, ¿no? Y también creo que en la cabeza, incluso, pues es una escena un poco algo terrible, ¿no? Porque entonces, se ve el cuerpo deshecho, pero varios orificios en el vientre del muchacho. Así es. Entonces, y quedó dentro de su auto. ¿Perdón? Sí, disculpa. La versión de la familia menciona que Alexis iba llegando entonces mientras él se topa y se ve involucrado el quedar en medio de una ráfaga de disparos entre policías y presuntos delincuentes. Entonces, por eso sería importante saber, bueno, pues si él queda en medio, prácticamente entonces sería porque a lo mejor las balas, lo alcanzaron, algunas balas perdidas que le tocaron a él, pero si eran tantas así, entonces, bueno, también fue directamente la agresión en contra de él por parte de las autoridades, o por confundirlo o no, bueno, no se sabe, pero directamente sí fueron contra él, ¿no? Sí, aquí lo contradictorio en la versión oficial es que se dice que los individuos a los que iban persiguiendo bajaron del automóvil que conducía este muchacho, Alexis Rafael, pero bajan delante de ellos, huyen y no detienen a ninguno allí, no le disparan a los
presuntos atacantes, los presuntos delincuentes. Estos se van corriendo, al parecer, ¿no? Según la versión oficial, repito, y se queda el muchacho en el carro. Lo acribillan y después en el informe dicen que le encontraron un arma en el automóvil. Entonces, esto es muy al estilo de cuando hablamos de que se siembran armas para adjudicarle responsabilidades a algún fallecido, ¿no? Así es. Pero el fallecido que no puede defenderse. La propia versión oficial de la Policía Estatal, pues también fue un tanto rechazada o desvirtuada por parte de del propio procurador Montes de Oca, quien ayer emitió un boletín donde dice que se investigaría, pase lo que pase y sea quien sea, para dar con los autores de este asesinato. Entonces, hay dos versiones allí un tanto encontradas, la de la versión oficial de la Policía Estatal de Seguridad Pública, que le atribuye al muchacho participación en los hechos delictivos en las balaceras, y la versión de la Fiscalía General del Estado, que dice se investigará, sea quien sea y pase lo que pase, a quien haya dado muerte a este joven conductor de Uber. Ahora, la versión de la Fiscalía pues está respaldando en cierta forma lo que argumentan y aseguran los familiares del muchacho fallecido, ¿no? Así es, y bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Porque al principio, cuando se daba a conocer esta información también, Sergio, se hablaba de que supuestamente la policía estaba en una persecución de un automóvil con todas las características de este joven de Uber, pero estaban persiguiendo un automóvil color blanco, y cuando llegan y pues se genera toda esta lamentable situación, el joven Alexis de este automóvil Uber era un auto de color gris. ¿No hay información al respecto de eso? Sí, o sea, las contradicciones, pues son varias contradicciones. Incluso supuestamente este muchacho, el conductor de Uber, trasladaba a los delincuentes que habían hecho detonaciones, que habían tirado balazos pues en la colonia Miravalle. Pero otras personas en la colonia Miravalle dicen que los que habían hecho las detonaciones eran personas que viajaban o que circulaban en motocicleta, ¿no? Entonces, hay muchas contradicciones, hay cabos sueltos allí que no embonan necesariamente con la versión oficial de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Y hasta sí, y hasta este momento la identidad de estas personas supuestamente que también perseguían, que no se sabe si ya venían en el automóvil de este joven fallecido de Uber, pero en sí no se sabe el paradero ni están identificadas estas personas. En ese momento, te estoy hablando alrededor de las 2 de la mañana de ayer domingo, fueron detenidos 3 individuos, pero según esto ellos habían participado en la balacera que se dio al poniente de la ciudad, en el fraccionamiento Los Cedros. Es decir, que no tendrían una relación con los hechos donde fallece el muchacho conductor de Uber. Esos son los 3 detenidos que hay, pero pues no sabremos si al rato también se dirá que participaron ellos en el evento donde fallece el conductor, ¿no? Pues entonces hay versiones ahí pues muy encontradas, pero insisto, la de los familiares del muchacho, recogida por nuestros compañeros reporteros ayer en las oficinas de la Fiscalía aquí en Ciudad Obregón, dicen que él era trabajador, se dedicaba pues a esto, a conducir su automóvil, y en el momento en que le toca la balacera, estaba apenas arribando a su casa, iba llegando a su casa. Entonces, contra la versión de los familiares que reclaman justicia y de la versión de la Fiscalía que dice que va a investigar y que sea quien haya sido el autor de este crimen va a ser castigado, contra esas versiones está la de la Policía Estatal, pues que le adjudica al muchacho participación en los hechos delictivos. La familia, incluso, la familia fue a declarar siendo por parte así como testigos de este caso, ¿o ya interpusieron alguna demanda, una denuncia oficial? No, bueno, ayer se presentaron allí, te decía, en las oficinas de la Fiscalía, aquí en la calle Yaqui, Jalisco, ese es donde se encuentra el edificio de la Fiscalía General del Estado. Y la entrevista de los compañeros reporteros, al entrevistarlos, ellos dijeron que iban pues a poner la denuncia, a exigir la investigación, porque Alexis y Rafael insistieron
pues era inocente y él apenas pues estaba terminando su turno y se retiraba a descansar a su casa cuando fue acribillado. Y aquí fíjate, Adriana, en lo que suena muy contradictorio por parte de la versión oficial de la Policía Estatal, es que en su boletín dicen que del automóvil que conducía Alexis Rafael, se bajó un individuo y se alejó corriendo, pues huyó del lugar de los hechos, y los policías no pudieron detenerlo, no le dispararon, se les perdió, se les fugó, y sí, en cambio, dispararon contra el muchacho que se quedó dentro del automóvil, ¿no? Entonces, eso es lo que levanta más suspicacias sobre esta versión oficial, porque ¿cómo es posible que uno se les vaya corriendo enfrente de ellos, huya, no le hagan nada, no lo alcancen, y otro, el que se queda en el automóvil, sobre ese descarguen sus armas, ¿no? Entonces es algo medio, pues, contradictorio, ¿no? Es una versión muy débil, así como para tomarla tal cual, ¿no? Así es, hay muchas opiniones encontradas y declaraciones, y hasta la declaración oficial también contrasta muchísimo con la familia. Por último, la familia decía que cuando llegó el joven Alexis, él llegaba ya solo entonces, porque ya había terminado su turno, que no venía acompañado en su auto. Sí, que él iba a descansar ya a su casa, ¿no? Esa fue la versión que le dijeron a nuestros compañeros reporteros ahí en la fiscalía, ¿no? Ok, y sobre este caso, entonces, en conclusión, Sergio, ¿qué esperaríamos? ¿Cuándo más habrá alguna conclusión o más información por parte de las autoridades al respecto? Pues en el transcurso de este día se espera más información, aunque cabe señalar, Adriana, que las autoridades del área policíaca, léase Policía Estatal de Seguridad Pública, la misma Fiscalía General de Justicia del Estado, nunca dan información aquí en Ciudad Obregón, ¿no? Toda la generan en Hermosillo, y cuando ocurren casos como este, en Ciudad Obregón, pues están ocurriendo tantas cosas, ustedes ya saben, solo en este mes de julio suman ya 26 asesinatos, 26 ejecuciones, la última de ellas hoy en la madrugada, en la mañana de este lunes, que fue ejecutado el chofer de un camión de transporte de pasajeros. Entonces, en toda esta información ya no tenemos el parte oficial nosotros, ya no podemos entrevistar a los funcionarios. Aquí cuando los reporteros acudimos, por ejemplo en este caso a pedir información, nos remiten a Hermosillo, nos dicen que solo en Hermosillo pueden dar información sobre eso y que la van a dar en su debido tiempo. O sea, está cortada totalmente la comunicación de las autoridades estatales en esta como en otras áreas para los reporteros de Ciudad Obregón. El derecho a la información a ellos, pues de plano no no les interesa para nada, ¿no? ¿Qué va a pasar con este caso? Pues ya antes han muerto varios inocentes y no tenemos una sola explicación oficial, no tenemos la presencia de un funcionario del área judicial que se presente aquí en Ciudad Obregón ante reporteros o ante familiares de las víctimas para dar su explicación, para enfrentar pues las otras versiones. Es difícil entonces para nosotros saber qué pueda pasar. Esperamos que fluya más información ahora, que seguramente vendrá desde Hermosillo, porque insisto, los representantes del gobierno estatal en el área judicial, como en muchas otras áreas, han cortado totalmente la comunicación para la prensa de Ciudad Obregón, si no es a través de boletines nada más, ¿no? Pues... como comentario para finalizar, te diría, Adriana, que estamos viviendo una ola de ejecuciones tremenda aquí en Ciudad Obregón. No pasa nada, no hay ningún detenido, ¿sí? Es raro que se detenga a alguien, y los crímenes ocurren a veces a la plena luz del día, en lugares céntricos. Se supone que la ciudad ya está cubierta por más de 200 cámaras de videovigilancia, pero nunca hay detenidos, insisto, no ocurre nada más que la muerte incesante de muchas personas que estén o no estén relacionadas con hechos delictivos. Al fin y al cabo son personas, son seres humanos, ¿no? Totalmente. Qué lamentable situación que haya terminado con la vida de este joven, en el cual esperemos que no se le acuse injustificadamente, que si realmente él fue una víctima más, que no se le
justifique, que no se justifique esta acción como pues él habrá sido responsable. Esperemos que se pueda resolver esta información. Qué interesante todo lo que mencionas acerca, pues esperemos también la libertad de expresión y el derecho a la información que se tiene, que se necesita tener de los medios de cualquier localidad. Y pues claro, estaremos muy, pero muy pendientes, Sergio, acerca de qué va a suceder con este caso. Adriana, nada más para terminar, quiero nada más mencionar que ayer domingo también falleció el repartidor de la empresa Bimbo, que también quedó atrapado en un enfrentamiento entre grupos delictivos y fue herido de bala el 9 de julio. Y ayer dejó de existir, una persona inocente también, no hay ningún detenido en este caso tampoco. ¿Y qué pasa con esa situación? ¿Ahí se está buscando al responsable? ¿Qué se sabe acerca de esto? Pues está buscando a los responsables de todos los crímenes, de los ya más de alrededor de como de 110, 115 que van en este año, pero no tenemos información de detenidos, ¿no? Entonces, hasta el momento, todas estas situaciones que están pasando allá en Cajeme, en Ciudad Obregón, ¿no ha habido algún caso esclarecido, algún caso solucionado de esta violencia que se vive? Pues se dice que, de acuerdo con los compañeros especializados en la sección policíaca, cada 100 asesinatos creo que se han resuelto 1 o 2 nada más, ¿no? Así con detenidos ya declarados como culpables. La impunidad es la que reina aquí. Vivimos pues ya en una situación muy difícil, la sociedad está muy inquieta y no vemos ninguna reacción, pese a que estos sí siempre andan cuando se calienta, como decimos coloquialmente, cuando se calienta la situación aquí, empiezan a transitar por la ciudad patrullas, ya sea de la Gendarmería, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, pero como dicen por ahí, son operativos de imagen porque en la práctica la violencia continúa y con muy alta tensión. Qué lamentable situación, qué inseguridad que está abarrotando prácticamente a toda la sociedad y qué horrible vivir con esa incertidumbre y como se dice también que no haya justicia. Pues esperemos que se pueda esclarecer entonces este caso y cualquier información, Sergio, ya sabes, estaremos en contacto para actualizar a la audiencia acerca de pues lo que ocurre allá en tu localidad. Muchísimas gracias por toda esta información y por este análisis que nos haces. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta luego, Adriana. Que tengas excelente día. ¿Y usted qué opina? ¿Qué opina de esta situación?